Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy quiero explicarles algunos de los arreglos de errores que hizo Supercell en esta nueva actualización. También unos cuantos arreglos visuales, unos cambios visuales para mejorar un poco la dinámica del juego. Y bueno, vamos a verlos, a ver cuáles son. Yo pienso que muchos de ustedes ya se han dado cuenta de este cambio que surgió hace unas cuantas semanas. No lo hicieron el día de ayer con la actualización, sino que ya venía desde hace mucho con el aumento de las donaciones mientras está en curso el pase de la granja. Debido a que algunas personas compran, o la idea es que si todos compran el pase de la granja, van a poder hacer doble petición de los donativos. Entonces, si ustedes colocan, por ejemplo, cultivos, se pueden donar hasta 10 cultivos por pedido. Si tú haces 2, serían 20. Pero ¿qué sucede? Hay algunas personas que solo pueden donar 20 cosas diarias. Si por ejemplo es un vecindario de 5 personas o más y dichas personas todas compran el pase de la granja, va a llegar el momento en que todos van a tener peticiones de donación y nadie va a poder ya donar sino hasta el día siguiente, haciendo que el tablero de donaciones quede absolutamente imposible de ayudar. Esta es la razón principal por la cual Heyday ha aumentado el número de donaciones diarias. Mientras el pase de la granja esté en curso, tú podrás donar hasta 40 productos o semillas durante el día. Una de las cosas que sí pasó ayer con la actualización y hasta yo misma me sorprendí es que en algunas granjas, yo diría que las primeras granjas que actualizaron y entraron a jugar, recibieron 6 tareas de temporada del pase de la granja, cada una con 50 puntos. Normalmente esas tareas las recibimos los días martes y no los días lunes. Eso conllevó a que con este pequeño error nosotros pudiéramos terminar esas 6 tareas extra de temporada y lograr llegar a los 600 puntos y terminar ya con nuestro pase de la granja. Sin embargo, hay algunas personas que no las recibieron hasta hoy sus 3 tareas normales de 50 puntos y eso significa que esas personas no han podido llegar aún al finalizar del pase de la granja. Si tú fuiste de aquellas personas que no recibieron sus tareas extra por error, no te preocupes, vas a seguir recibiendo semanalmente las 3 tareas de 50 puntos para que puedas desarrollar tu pase de la granja normalmente. Este error ya fue corregido, así que en la próxima temporada no vamos a tener esta cantidad de tareas extra, vamos a tener que aguantarnos lo que dure el pase de la temporada. Otra de las cosas que también estuvimos muy contentos de los cambios fue que aparecieron 2 pollitos nuevos tanto en el pueblo como en la zona de la pesca. Estos pollitos adicionales, que además se ven hermosos y súper tiernos, te ayudarán para que no tengas que desplazarte cada vez a la casa de los pollitos a revisar tus tareas o el progreso de tus tareas de pollito. Para eso, simplemente si estás en el área de pueblo y quieres saber qué tareas tienes en esa área para completarlas, simplemente tocas el pollito del pueblo e inmediatamente te saldrán las tareas normales que tienes en la casa de los pollitos sin tener que ir hasta allá. Lo mismo sucederá en la parte de la pesca. Si vas a la parte de la pesca y tocas el pollito con el sombrero verde, el pollito te dirá qué tareas tienes en el área de la pesca y cómo está tu progreso. Esta parte me parece fabulosa porque nos ahorra mucho tiempo de estar yendo y viniendo para revisar el progreso de nuestras tareas.
Otro de los errores que fue corregido satisfactoriamente fue el error que se presentaba en la tarea de despertar a los animales de la reserva. Anteriormente de corregir este error, los animales de la reserva solo se podía hacer esa tarea tocando los animales que estaban dormidos, porque si usabas el silbato no los estaba contando. Hasta incluso hicimos un video para explicarles a la gente, a todos los granjeros, que les había salido la tarea porque no nos había salido a todos, para que ellos pudieran terminar su tarea y poder agarrar los 50 puntos de pollo que daban. Supercell estaba al tanto de este error e inmediatamente lo que hizo fue bloquear que salieran todo ese tipo de tareas, pero sí habían algunos granjeros que ya tenían esa tarea puesta y pues tenían que terminarla para poder realizar los puntos. Con esta actualización ya fue corregido dicho error y ahora sí vas a poder despertar a tus animales de cualquier manera, tanto tocándoles con tu dedo como con el silbato. Las dos formas contarán para que puedas hacer tu tarea sin ningún inconveniente en la siguiente temporada del pase, o si te salen nuevas tareas y no has terminado la próxima semana, así de esa manera vas a poder realizarla. Como ya les había contado en videos anteriores, el precio del cacahuate fue modificado. Este precio fue modificado debido a la cantidad de cacahuates que se veían en el periódico. Como se usaban muy poco y no teníamos pues mayores cantidades de productos para realizarlos y apenas gastábamos uno, Supercell decidió bajarle el precio a los cacahuates para hacer que nosotros vendiéramos menos cacahuates en primer lugar, y segundo, que nosotros con los nuevos productos que nos pusieron pues los usáramos muchísimo más. Así no se vería esa abundancia de cacahuates del periódico. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pasó que ayer, cuando hubo la actualización, pasamos de tener muchísimos cacahuates en el periódico a no tener ninguno, porque claro, todos estábamos haciendo los productos nuevos y las personas que no tenían cacahuates en su silo o tenían muy pocos, pues se lo acabaron pronto y empezaron a comprar esos cacahuates que estaban en el periódico desde hace mucho para poder realizar todos sus productos. ¿Y qué otra cosa pasó? Que pasamos de tener muchos cacahuates en el periódico a tener muchos ramos rústicos nuevamente en el periódico. Esto sucedió porque las personas, al necesitar más espacio en su granero, lo que hicieron fue sacar los ramos rústicos, que son cosas que no utilizamos para hacer ningún otro tipo de productos, y los visitantes poco o nada los piden. Ningún barco los pide y en el pueblo que yo recuerde tampoco los piden. Entonces, como se usan muy poco, la gente lo que hace es, al llenar el granero, lo primero que saca son los ramos rústicos y los perros vegetarianos, que también en su momento llenaban el periódico a más no poder. Pero pues la idea es que con los días el periódico pueda normalizarse, que haya tanto cacahuates pocos perritos, pocos ramos, y empiece a haber un poco más de variedad en sus periódicos. No se desesperen, al principio es difícil porque claro, todos necesitamos espacio en el granero. Nadie va a sacar las tablas, los tornillos, nadie va a sacar las natas, las mantequillas, porque las necesita para producir. Lo que saca son cosas que casi no le piden, como los ramos rústicos y los perritos vegetarianos. Pero eso se va a ir normalizando con el tiempo, ya verán. Recuerden que también ya se corrigió el error de la toma de diamantes del pase de la granja. En las primeras temporadas, en el ensayo, que fue gratuito, hubo muchos errores para que pudiéramos tomar los diamantes que nos regalaban nuestros compañeros del vecindario. Sin embargo, esa misma época, en ese mismo ensayo, se corrigió dicho error. Eso quiere decir que si alguna persona en tu vecindario compra el pase de la granja o tú mismo compras el pase de la granja
y quieres regalar diamantes a tus vecinos, a 5, a los más rápidos, ya saben cómo es el asunto, ya lo pueden hacer, simplemente tocan el botón y reciben sus diamantes. Algunos jugadores no les permitía entrar al pase de la granja, nunca conocieron el pase de la granja con el ensayo gratuito, no habían podido entrar hasta el momento, así que se supone que Supercell y Heyday ya arreglaron esta parte del juego para que la gente que no ha conocido el pase de la granja, no sabe qué son los pollitos, no han podido conocer nada acerca del pase de la granja, puedan entrar y disfrutar del juego y estas nuevas novedades que venimos teniendo desde octubre. Así que si tú eras de esas personas que no te dejaba entrar al juego, esperamos que ya puedas entrar y disfrutar junto con nosotros todas estas novedades que trae el juego. En caso de que tú aún no puedas entrar al juego o descubrir cómo está el pase de la granja ni nada de eso, te aconsejo que le escribas a Supercell contándole que aún no has podido entrar, ni conocer, ni jugar, para que ellos revisen a ver si de pronto es algún error de tu dispositivo o si definitivamente aún no han terminado de arreglar ese tipo de errores con los pollitos. Bueno, y hasta aquí nuestro video. Que yo sepa, no hay ningún otro error, ni hubo ningún otro error, ni ha habido ninguna otra falla en el juego. Si tú sabes de algún otro error del juego que continúe aún fallando o que de pronto te fallaba y ya no te falla, escribe en la caja de comentarios que otras cosas estaban fallando en tu juego y que ahora ya solucionaron. Si te gustó este video y la información, no dudes en darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad a este canal, recuerda suscribirte para no perderte ninguna noticia relacionada a Heyday. Recuerda que este canal es únicamente de Heyday y es completamente en español. Que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.